frecuencias fenotípicas desde 1848. Eso es muy interesante. O sea, la gente en 1848, acuérdense dónde estaban más o menos. Obviamente ni nosotros, ni nuestros abuelos, ni padres habían nacido seguramente, a lo mejor los bisabuelos sí, pero el asunto es que en 1848 todavía no se había publicado la selección natural de Darwin, en 1848, ¿sí? Entonces, pónganle ese contexto, pero ya se empezaba a notar. Después, entonces, más o menos sigue un monitoreo y empieza ya a verse en 1959, es decir, casi 100 años después, un poquito después de 100 años, ya se tenía la certeza definitivamente, que se había incrementado significativamente el fenotipo melanizado. Entonces, Inglaterra después, en la década de los 80s y 90s, quiere recuperar su ambiente limpio. Y entonces empieza a disminuir las tasas de emisiones y el tipo de emisión que sale al ambiente. Y se nota y se revierte nuevamente las frecuencias del fenotipo. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes un fenotipo, ya tienes un ambiente más claro, las cortezas de los árboles empiezan a dejar de estar cubiertas por hollín y en consecuencia ahora lo que se esperaría, y esa es la explicación, que por selección natural, entonces se vaya incrementando el fenotipo más claro. Desde el punto de vista fenotípico, entendemos el impacto de la selección sobre este ejemplo en particular, ¿sí? Ahora, lo que se ha hecho en esta mariposa es que se ha dado por hecho que es herencia mendeliana en un locus dos alelos, lo que determina el fenotipo de esta mariposa. ¿Qué quiero decir con eso? Que entonces, fíjense bien, no es que se sepa con certeza, no se sabe con certeza, sino que solamente a partir de las frecuencias, se asume que tengo un locus dos alelos y este es el melanizado, es decir, el oscuro. Tengo el típico, que es el de color claro, y tengo el intermedio, que no es ni oscuro ni es tan claro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no te tienes a veces que esperar a que tengas con certeza, y esto se los dije desde las primeras clases. Creo que fue Miguel el que preguntó, ¿cómo se sabe que tienes herencia mendeliana? ¿Cómo se sabe? Y le dije, el dato que se tiene es el de las frecuencias fenotípicas y se hace un proceso inferencial y ves si te ajusta. Y muchas veces no tiene que ser en sentido estricto lo que obtuvo Mendel. ¿Qué quiero decir con eso? Que a lo mejor tú en las poblaciones ves 3, 1 o 2.80 con 1.2, por ejemplo, y entonces dices, más allá de que no sea el 3, 3, 1, dependiendo de cuál generación vas a inferir que estés midiendo, dices, esto se aproxima a frecuencias mendelianas, ¿sí? Entonces, así es. Ahora vamos a ver entonces la ecuación modificada. Fíjense bien, ¿qué vamos a hacer? La clase pasada vimos, y las clases pasadas hemos visto la ecuación de Hardy-Weinberg modificada cuando la selección actúa claramente y rotundamente sobre el homózigo recesivo, ¿sí? Ahora vamos a ver, fíjate bien lo que vamos a ver. Vamos a ver cuando la selección parece que favoreció
favoreció a uno de los tres. ¿Qué quiero decir esto? Te vas a encontrar papers de los 90s o antes de los 90s, ¿sí? Donde todavía se favorecía claramente para que, y antes de los 80s o 90s, claramente el fenotipo oscuro era el que se encontraba más alto, ¿sí? Ahora, en este ejemplo en particular, voy a dar por hecho, como lo hacen los libros, fenotipo igual a genotipo, ¿sí? Fenotipo igual a genotipo, ¿sí? Y es a partir de eso. Ok, ¿qué es lo que está ocurriendo después de que Inglaterra empieza a limpiar su aire, su atmósfera? Lo que empieza a ocurrir es que se va a revertir la frecuencia. Es decir, en esta parte de aquí, si tú graficabas las frecuencias en el eje de las X, ponías el tipo de fenotipo o el fenotipo, y acá ponías en el eje de las Y las frecuencias, lo que te ocurría entonces es que tenías claramente, pero claramente, una barra muy alta del oscuro, pero también la barra del heterósigo alta y disminuida la del claro. Ahora, en los tiempos actuales, Inglaterra, que es la que liderea muchos de las políticas ambientales, se han revertido estas frecuencias. Y curiosamente, se bajó la frecuencia del melanizado, del heterocigoto, y se incrementó la del claro. Entonces, eso nos está diciendo una cosa, fíjense. Si tú puedes distinguir al fenotipo del heterocigoto, quiere decir entonces que estamos hablando con un tipo de herencia donde este alelo domina en el heterocigoto. Hasta ahorita también en el ejemplo donde el fenotipo enfermo, el cóndor, en Tay-Sachs, el heterócigo se camuflaba completamente, ¿sí? Se camuflaba. Aquí no. Además, fíjate bien, estamos viendo que le permite al heterócigo la presencia de este alelo, sí tiene un efecto fenotípico, eso es lo que quiero decir. Okay. Entonces, en consecuencia, cuando nosotros vemos que este alelo que me compone en forma homóziga a este genotipo y que de algún modo se está expresando en el heterócigo, estoy hablando, es herencia mendeliana, pero además herencia dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que este iba a tener una consecuencia sobre el heterocigoto. Es decir, le va a conferir una ventaja, ahora sí de manera muy clara, le va a conferir una ventaja tenerlo o una desventaja tenerlo, dependiendo del contexto histórico en el que estuviéramos analizando el problema, ¿sí? En el momento de la historia. Maestra. Hasta ahorita no habíamos visto eso en los heterocigotos, no lo habíamos visto, ¿sí? Por allí está el ejemplo de la anemia falciforme, que no lo he querido tocar, y también es la ventaja del heterocigoto, de manera muy clara, ¿sí? Ese es otro caso particular. Aquí no estoy hablando de la ventaja del heterocigoto, lo voy a reservar porque el ejemplo claro y contundente es anemia falciforme. Aquí lo que estoy haciendo es diciendo que tengo la presencia del alelo de que estoy infiriendo y que lo estoy proponiendo para que que resida en un genotipo dominante. La presencia de ese alelo es el que hace
que esté más oscura, por ejemplo, que se le parezca más a este que a este. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Y qué pasa cuando no hay una dominancia evidente en una población? Tenemos los casos como de la vez pasada, los heterocigotos no tienen nada a favor ni en contra, Miguel. Y eso sí puede ocurrir. Es decir, este es un caso donde estamos expresando o infiriendo esta herencia, locus dos alelos. Pero además vamos a ver que la presencia del alelo que determina al homózigo dominante le va a conferir, le va a afectar al heterócigo, como no lo habíamos visto, ¿sí? Ahorita voy a entrar solamente en esta parte y vamos a analizar el problema desde el punto de vista ya sea de este o de este. Esta es la manera matemática de abordarlo, la más fácil de abordarlo, ¿no? Y más clara es que tú tomes alguno de ellos dos. Entonces, fíjense bien, en los libros, las ecuaciones o en los papers, hay muchísimos artículos publicados de este ejemplo. Entonces, para que entiendan lo siguiente, va a haber un artículo que quizá trabaje la ecuación de Hardy-Weinberg en contra de este y entonces a favor de este. Y eso quiere decir que van a derivar la ecuación para una selección o una ventaja para este. ¿Sí me explico? Pero a lo mejor te encuentras un paper que la trae justamente al contrario, donde la ventaja parece ser que la selección está favoreciendo a este. Entonces no es que los artículos se estén desdiciendo o se estén contradiciendo. Revisa en qué momento está publicado y revisa con base en qué frecuencias fenotípicas los autores están basando sus cálculos matemáticos, ¿sí? Es eso, nada más es eso. No es que digan, no, pues mira, antes era así y luego así. Sí es cierto, tenemos una ventaja adaptativa como muy claro que está actuando en una ventana del tiempo muy corta para lo que tendemos a pensar. Siempre tendemos a pensar que la selección ocurre en tiempos muy largos, tiempos geológicos, nunca la vemos, son tantos millones de años. Sí, eso es cierto. Eso es cierto en muchos casos, pero también tenemos casos mucho más cerrados en tiempo. ¿Sí? Ok. Maestra, Entonces, sí. pero no primero era el claro, el dominante y después cambió. Sí, o Porque eso sea, me de está hecho por eso se llama convenciendo. el típico. Antes de la industrialización, el fenotipo que tenía la frecuencia más alta era este. Cuando se industrializa Inglaterra, el aire se contamina y permanece contaminado no un año ni dos, ¿no? O sea, permanece contaminado más de 100 años el aire. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes entonces en una ventana de tiempo, estás disminuyendo francamente el fenotipo claro, es el que se conoce como el típico. Entonces, por típico quiere decir el silvestre, el que más abundaba. No es que este no fuera silvestre, pero la gente caminaba por los bosques y el más frecuente que veía era este. ¿Por qué? Porque las superficies, estas mariposas tienden a percharse sobre las cortezas de los árboles de los olmos. Entonces, esas cortezas son rugosas, tienen como unas estrías, como unos surcos grandotes. Esto le permite nada más la presencia de eso, más aparte la coloración blancuzca del olmo, que es natural por las comunidades que allí viven, ¿no? De algas con líquenes, etcétera, le dan ese aspecto a la corteza blancuzco. La mariposa se camuflaba muy bien como una mancha de un líquen sobre la corteza del olmo. ¿Para qué quería camuflarse?
Pues porque se la galletean las aves. Es alimento para las aves, es por eso. Entonces, forma parte pues de una cadena trófica, no hay más. Cuando cambia el color de las cortezas y se vuelve negra, le iba a ir muy mal a este fenotipo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es que la depredación fue aminorándolas a ellas, se fueron incrementando los fenotipos oscuros, fueron dejando descendencia más melanizada y eventualmente este se disminuyó significativamente. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Y luego lo tienes que razonar de otra vez, que las cortezas se vuelven otra vez, recuperan su color más o menos claro y entonces le va a ir mal al fenotipo oscuro. Profesor, ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces vamos a este, trabajar a Hardy Weinberg. no, Sí. espere, profesor. Usted había dicho que en este ejemplo